Muy buenas tardes, mis amados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos aquí para estudiar la palabra. Como quiera que este material llega no solo a gente que se reúne en una iglesia, hay otros que ni siquiera lo hacen. Algunas razones tendrán para ello. Sin embargo, me siento en la motivación, la necesidad de hablar sobre un tema que es por demás especial. Porque hay mucha gente, inclusive miembros de iglesia, buscando una iglesia perfecta. Buscando un lugar donde todo sea correcto. Buscando un lugar donde usted se sienta por lo demás muy satisfecho. Eso ha sido una búsqueda constante. Debo decirle, ya empezando, si consigue una iglesia perfecta, no se meta, que a lo mejor el problema es usted. Pero es bueno que nosotros vayamos analizando una cosa con la otra. A mí particularmente me gusta cocinar. Y cuando veo una receta, algo que más o menos puedo realizar, la copio, la analizo y veo cómo la puedo poner en práctica. En este caso, tengo una iglesia, soy pastor. Quiero hacer algo que me permita tener, si no la mejor iglesia, por lo menos una iglesia bien especial, con la cual mucha gente se sienta por demás contento. Buscando una iglesia, porque sí vemos otros inmensos locales llenos de mucha gente, llenos de unos que vienen, que van, y yo me pongo a pensar en mi iglesia, no es lo que yo quisiera. Tenemos cierta cantidad, pero no es lo que yo quisiera. Quisiera tener 2, 3 cultos, quizás hasta más, y bendigo a aquellos pastores que lo hacen. Pero entonces me pongo a pensar qué ha pasado, qué no he hecho, qué será que me hace falta. A lo mejor usted que me está escuchando comparte conmigo estas expresiones. Por esa razón, ¿verdad? Es bueno que le diga algunas cosas. ¿Será que si cambiamos la estructura que tenemos hasta ahora, pudieran cambiar las cosas? Porque la gente busca espacios. Yo recuerdo cuando la primera iglesia evangélica en Venezuela se reunió en un teatro, fue la iglesia evangélica libre de Chacaíto, en Caracas, esa libre que estaba allá. Entonces nos reuníamos en el centro comercial Chacaíto, aquello fue una novedad, nadie había hecho. Mire, aquello era impresionante, la gente iba a un centro comercial, ya no tenía la idea de una iglesia, se reunían allí, una estructura muy buena, y funcionó por mucho tiempo, y qué bueno que así fue. Sin embargo, yo tengo una iglesia en mi distrito, que se reunían debajo de una mata de mango, y conozco otros que lo hacen, y mire, la asistencia era inmensa, no tenían el aire acondicionado, no tenían tantas cosas que solemos tener otras iglesias, y no vemos que sea la misma la respuesta. Me pongo a pensar también, ¿será que si en nuestras iglesias servimos alimentos mientras la gente está allí, una galleta, un café, una cosa, sería más aceptable? Estaríamos haciendo como una especie de trabajo para captar clientes y no para captar creyentes. Pensamos también si lo hacemos más cómodo, que hagamos milagros, que se hagan cosas, que la gente se sienta por demás identificado allí. O usted piensa, y si no recogemos ofrendas, la gente no se sienta acosado en el sentido de que tiene que dar algo, porque ahorita en el momento que estamos viviendo en el país es como difícil dar. Lo que tiene la gente lo está usando necesariamente en sus propias necesidades. Usted me dirá, también me recomendará, pastor, si no se metieran tanto en la vida de las personas y que cada quien hiciera lo que le parece, puede ser también una buena recomendación. Y alguien puede decir, mire, como quiera que estamos en un tiempo más moderno, un tiempo más de ahora, si nos lanzamos por las redes, no nos reunimos, sino que cada quien desde su casa lo ve como le parece, hace su ofrenda a través de un pago móvil, cosas como esas, que no le comprometa en ese sentido. Eso pudieran ser muchas ideas que alguna gente estaría analizando, pensando en una iglesia de esta época, una iglesia eficaz. Ese es el tema que tengo, ¿verdad? ¿Cómo ser una iglesia eficaz? ¿Cómo ser una iglesia eficaz? Porque esto siempre, por lo demás, estamos pensando en lo externo, en lo que pudiera impactar a otros, comparándonos con otros locales inmensos, lo que vemos en la televisión, de otros países, cómo se dan, y usted piensa en lo que tiene y dirá, a lo mejor no he hecho lo que algunos estaban esperando de mí. Porque estamos viendo a otros en medio de todas las cosas y buscamos respuestas así. Si yo hay un seminario aquí que diga, mire, venga, que le voy a dar la clave para el éxito, para que tenga la iglesia que se va a llenar 3, 4 veces, pienso que se nos llenaría. Y se nos olvida, en muchos de los casos, se nos olvida que la iglesia eres tú y que soy yo. La iglesia son mis creyentes, la iglesia somos todos los que hemos confesado al Señor como nuestro Dios y Salvador. La iglesia somos nosotros, los templos son las estructuras. Los templos se inventaron 300 años después que Jesús asciende a los cielos. Cuando Constantino se convierte al cristianismo, pasó de ser los más perseguidos, los más asesinados en aquella época, hasta convertirse en la religión oficial.
Parecía que iba a ser el momento cumbre, que iba a ser el crecimiento mayor. Tristemente hubo momentos más difíciles a pesar de todo eso. Para esa época se fundaron las iglesias. 300 años después, Constantino dijo, vamos a buscar un local, porque no había estructura, no había espacios donde reunirse, cada quien lo hacía en su casa. No había templos como ahora. Y buscaron las basílicas, que eran espacios muy grandes que usaba el Imperio Romano. Después de los judíos tomaron el altar, que tenían el lugar santo, el lugar santísimo, pero así construyendo. Y de los griegos, que era la otra cultura, tomaron los púlpitos, y ahí se hizo lo que hoy tenemos como los templos, que los guardamos y que mucha gente sufre de templolatría. Tiene más adoración por el espacio que por el mismo Dios. Es increíble, hermano, que quiero que usted lo sepa. Nos vamos al cielo, los templos se quedan aquí. Los usamos para alabar y adorar al Señor en medio de todas las cosas. Mire, esta es quizás la forma que yo he conseguido como pastor y que quiero compartir contigo como una receta que me parece sería lo más importante para hacer. Como les dije, me gusta cocinar, y cuando tengo una receta busco para ver si tengo los ingredientes, busco para ver si no es tan complicado, tan difícil para obtener los resultados. En este caso, la Biblia me dice en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 46 y 47 de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo. Está hablando de la gente, los primeros creyentes, ¿verdad? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sigue diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pensando en esto, digo, bueno, aquí está lo que estamos buscando. Y esta mañana lo decía mi iglesia en la reflexión. Quisiéramos tener de alguna forma, pero nadie está dispuesto como a pagar el precio, ¿verdad? Hay quizás templos que están muy llenos por las razones que sean, pero estoy pensando en lo mío, en el tuyo, que quizás no tienes esa condición. Mis hermanos, dentro de esa receta que te estoy dando, dentro de esas recomendaciones, la primera cosa que me consigo es la perseverancia, la constancia. ¿Cuánta gente va buscando aquí, va buscando allá y recorren todos los templos de una ciudad porque no le gusta cómo predica el pastor tal, como no le gusta cómo lo hacen aquí, porque no le gusta cómo lo hacen allá, porque aquí gritan, porque aquí saltan, porque aquí ni siquiera hablan, tantas cosas? Y queremos tener nuestra propia receta de cómo quiero yo mi templo, como si fueras un restaurante y quisieras tener una carta, el menú, quiero algo así, quiero un templo o una iglesia donde el pastor predique corto, los cantos no sean así, no, cada quien comienza a tener su propio espacio. La primera recomendación que nos da aquí, cuando el cristianismo comienza bajo el Imperio Romano, que ya comenzaban a ser, gozaban de aprecio de la gente del momento, eran perseguidos. De hecho, Pablo nace en aquella época y muchos morían en medio de tantas cosas. Sin embargo, la iglesia crecía, pero el secreto que tenían era perseveraban. Me da tanta tristeza, llegó un domingo en la mañana y nos falta tanta gente. ¿Y qué pasó? Bueno, que hoy no pude por esto, por aquello, y dejamos a Dios a un lado en medio de todas las cosas. Miren, tenemos una semana de 7 días, cada día de 24 horas, cada hora de 60 minutos, y usted no es capaz de apartar 2 horas el domingo y decir, no son para mí, son para mi Señor. Entonces, la primera cosa que deberíamos pensar nosotros es nuestra constancia en apoyar eso que hemos iniciado, en apoyar la obra del Señor. Otro de los términos que tiene también esta recomendación bíblica que el apóstol aquí nos escribe en el libro de Hechos, Lucas es que escribe esta porción, es que eran unánimes, tenían unanimidad en medio de todas las cosas, eran juntos, en un mismo sentir. ¿Cuánta gente está en un lugar, pero cada quien piensa de una manera diferente? Estamos llamados a tener un mismo sentir con relación a las cosas del Señor. El otro término es que participaban, se comprometían, remaban juntos. Esta es una anécdota que les he dado muchas veces, quizás ustedes recordarán. Existe un deporte que se llama kayak. Es una embarcación como un bote muy largo que tiene varios asientos. En cada asiento se sentarían 2 personas, uno con un remo de cada lado. Así serían 6 parejas, ¿verdad?
que se sientan allí, y en la parte de enfrente hay alguien que los está arengando, les está diciendo, porque esa embarcación no tiene ningún tipo de motor, el motor son ellos mismos remando, y entonces él comienza a estimularlos y dice, vamos, y ahora, y a decirle tantas cosas, y todos comienzan a remar, todos comienzan a decir, y empiezan con el esfuerzo de todos a dar, y alcanzan largas distancias y a una gran velocidad. Se hacen competencias olímpicas en lagos y en tantas partes con ese kayak, porque todos participan y todos lo hacen. Pero imagínate que tu iglesia es una cosa como esa, es una embarcación así, pero donde solo rema el pastor, donde solo rema uno que otro, y tú estás sentado allí tranquilo esperando que los demás remen para ir avanzando. Es triste que sea así. Estás llamado a que te comprometas, a que remes juntos, a que veas la misericordia y la gloria de Dios en todo eso. Dice que también compartían las bendiciones, tenían en común aquello, llevaban lo que tenían y lo bendecían a tanta gente. Tengo un ejemplo de Bernabé, en una viña, dice la palabra, la vendió y la llevó para que ayudaran a tantos. Compartir, no es fácil compartir. Te dice, que trabajen, que no sean flojos. Las iglesias son comunidades terapéuticas, no llega mucha gente, los que somos pastores entendemos todo esto, uno con una necesidad, otro que de otra, y en estos momentos cuando nuestro país pasa por situaciones fuertes, algunos no tienen para comer, usted se saca el pan de la boca para ayudar a uno que otro, y Dios responde en bendición. Algunos vendrán por una medicina, otros vendrán para hablar, y qué bueno que podamos compartir con ellos y enseñarles lo que es la gracia y el amor de Dios en medio de todo. Dice también que en medio de todas esas cosas lo hacían alegre, tenían gozo, ánimo para hacer las cosas alegres. Qué bueno que usted va a la iglesia y se vaya satisfecho a su casa, alegre de que escuchó la palabra, de que cumplió con el Señor y está colaborando con la obra de Dios. La alegría, mis hermanos, es algo que forma parte de la vida del cristiano. Hay un coro que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que teme a Dios. Deberíamos tener la alegría como uno de los elementos más importantes en nuestra vida. Dice que eran sencillos de corazón, había humildad en medio de ellos. No tenemos en mi iglesia los primeros sillas determinadas para unos u otros, no comenzamos desde que usted entra por la puerta, llegó el ingeniero, el doctor, no, somos iguales todos. Allí todos somos hijos del Señor. Bendigo a Dios por los que son profesionales, por los que han alcanzado esos méritos y están allí, pero dentro de la iglesia somos todos unos igual que otros. Hay humildad, debe existir humildad, donde no haya alguien con altivez, donde todos nos podamos ver el mismo sentir. Tenemos en mi culto una práctica que a veces a mucha gente le parece extraña. Tenemos la hora del saludo, salimos de nuestros asientos, vamos a este el otro, le damos un abrazo, un apretón de mano, Dios te bendiga. La gente que nos visita se quedan como extrañados, me saludaron como si me conocían. Es importante, eso lo hacemos y nos ha traído buenos resultados. La humildad nos identifica con aquellos que aún no nos conocen. Dice que llenos de alabanza. La alabanza era excelente, era para Dios. No se trata de que tengas los mejores instrumentos ni los mejores músicos, pero que lo hagas para el Señor y lo disfruten y lo gocen todos y que haya un amén por aquellos que se hacen, por aquellas cosas que son de verdad, que a Dios le agradan. A Dios habita en medio de todo eso. En la excelencia tengo niños que cantan y que disfrutan aquello, algunos adultos, podemos ver mucho, como podemos que seamos poquitos, igual lo hacemos para el Señor y Dios se glorifica en medio de todo eso. Y dice la palabra que tenían el favor de la gente con ellos, daban a entender en su comunidad que era una gente que amaba a Dios. ¿Sabe una cosa? El mejor sermón que tú vas a predicar no es el que lo hagas desde un púlpito por 15, por 20 o por media hora. El mejor sermón es lo que tu vida dice, lo que tú con tus hechos y tus acciones puedes transmitir a otros. Si tú quieres formar parte de esa iglesia eficaz, pienso que estas recomendaciones que te estoy dando serían muy importantes. Si usted está buscando una iglesia perfecta o está pensando ir a una iglesia de alguna razón porque hasta ahora ninguna le gusta, pienso que estos elementos deberían ser tomados muy en cuenta, que sean perseverantes, que tengan constancia, que sean unánimes, que se comprometan, que participen todos, ¿verdad? Que compartan las cosas para el Señor, que cuando das tu ofrenda, tu diezmo, no lo tienes pensando, ahora tengo que hacer esto y aquello, eso se da para el Señor y Dios permitirá que las personas que lo administren hagan el mejor uso de todas aquellas cosas. Si hacen algo distinto, tu bendición está garantizada. El problema será de aquellos que no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Debes ser alegre de formar parte de esa iglesia y de tener una bendición muy especial al saber que tú contribuyes con ella. Que sean sencillos, humildes. Eso es lo que la palabra de Dios me señala. Que
sea una alabanza que a Dios glorifique y que tengan el favor en medio de todo. Estoy en una organización que es bastante exigente en ese sentido y he procurado en la medida que me sea posible compartir con todos, llevar la palabra de Dios en esos términos. ¿Y saben qué hacía Dios? Y Dios añadía a las iglesias los que habían de ser salvos. Dios añadía aquellos grupos, no habían locales que dijera iglesia tal, iglesia cual, como quiera, no. Se reunían en las casas. Hubo un momento que ya lo hacían escondido, pero se reunían. Allí todos adoraban y alababan al Señor, con un testimonio que de verdad era especial en la vida de todos. Quiero dejar esto contigo. Usted es la iglesia. Si usted es eficaz, la iglesia será eficaz. Usted, al igual que yo, formamos parte de la iglesia del Señor. La iglesia para nosotros no es la estructura. La iglesia para nosotros no son los grandes edificios. La iglesia es usted y soy yo. Usted junto a mí conformamos los que alabamos a Dios, conformamos la iglesia que se reúne a nivel del mundo. Mis hermanos de una u otra forma lo hacen porque Dios no los temperamentos, las emociones para uno u otro. Habrá unos que les gustan de una forma muy espontánea cantar y saltar, y qué bueno que lo pueden hacer así, como habrá otros que son más tranquilos. Para todos hay, de manera que no haya justificación para ninguno que pueda decir yo nunca lo conseguí. Y qué bueno que podemos, por lo menos en nuestro país, podemos disfrutar de la libertad de hacerlo. Hay otros espacios donde no, donde quisieran poder hacerlo, pero las leyes no se lo permiten. Estamos orando por ellos para que Dios sea glorificado en medio de todas esas cosas. Dejo contigo esta reflexión. ¿Quieres ser una iglesia eficaz? Tú formas parte de esa iglesia. No tienes por qué justificarte pensando que son así, que son asados y estás buscando la iglesia perfecta. Comienza a cambiar tú y verás cómo vas a ser un adorador y alguien que ame al Señor plenamente. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra que tú me has dado. Permíteme compartirlo con mis hermanos que tienen iglesia o que no, que son pastores o que no, por aquellos que ni siquiera se congregan, pero que lo piensan de esta manera. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tú te vas a glorificar en medio de todo. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, dejo esta palabra con ustedes. Me gustaría, como siempre, escuchar tu opinión. Que me mandes tu mensajito 0412-726-9831. Es mi teléfono. A mi WhatsApp me puedes escribir. O me escribes a mi correo carlosherdet@gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y hasta la próxima semana.